Escuchábamos en el bloque anterior las opiniones de los y las jóvenes sobre los medios de comunicación tradicionales, pero hablemos ahora de lo que pasa en el mundo digital. Yo tengo mucho interés en conocer su perspectiva sobre este asunto. Hace algunos años se construyó una especie de utopía digital que decía lo siguiente: en el futuro todos vamos a traer un teléfono inteligente con acceso a la información, con argumentos, con datos duros, con la posibilidad de tener diversas perspectivas sobre un tema y no solamente lo que alguien decida que tú puedes o no puedes ver. Y eso va a provocar que la calidad del debate público sea mejor, porque entonces vamos a tener mejor información. Ya no tienen voz solo unos cuantos, sino que ahora todos tenemos voz. Y entonces, además, vamos a poder construir en estas deliberaciones digitales de Twitter o de Facebook como una especie de comuna o de plaza pública donde vamos a llegar a mejores decisiones. Corte A, te mientan la madre en Twitter. Pones algo con lo que alguien no está de acuerdo y te caen a palos. La gente sigue solo aquellas cuentas que le confirman lo que ya cree. Si alguien no está de acuerdo, es un vendido, o cualquiera de los términos que ustedes están pensando en este momento. ¿Qué pasó en el proceso? Porque mi impresión es que esta utopía que teníamos, sin negar que qué bueno que tengamos redes sociales, sin negar que qué bueno que tengamos acceso a Internet, sin negar eso, pero me parece que la realidad hoy no se parece a esa discusión fundamentada, basada, que imaginábamos. ¿Cómo ven primero este tema? ¿Coinciden? A ver, Felipe, porque tiene el beneficio de tener el micrófono, y luego vamos con Mónica, Ramón, y luego de este lado. Coincido totalmente contigo con respecto en que la utopía de que cada una de las personas tengamos el manejo de la información, ¿no? O sea, como nos dicen, realmente tener un teléfono celular es tener las llaves del mundo, las llaves de la información. Aquí depende de la forma en la cual cada una de las personas hagan uso de ello. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos este libre derecho a acceder a la información, también tenemos una obligación de repartir esta información de cierta manera que sea responsable, no inventar noticias. Por ejemplo, este tema de las fake news. Hay páginas que se dedican exclusivamente a crear noticias falsas, tendenciosas, exclusivamente para tener clics, digamos así, ¿no? Para que la gente entre y las vea. O para desprestigiar a algún candidato, un candidato. Y la política a veces hace uso de esto. Por ejemplo, lo tenemos muy marcado en Estados Unidos, como tú mencionaste hace rato. Donald Trump dice que son las fake news totalmente que van en contra de su campaña. Por ejemplo, aquí en México sí se han llegado a utilizar algunos medios, no quiero decir igual nombres para desprestigiar, pero sí hemos llegado a tener este tipo de fake news en contra de cierto candidato, en contra de cierta corriente política. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad es tomar la red social, tomar lo que nosotros queramos de información y verificarla. O sea, es nuestra responsabilidad. Pero lo hacemos, Felipe. Entiendo lo que dices, sí, coincido. Sí. ¿Pero qué tanto lo estamos haciendo como consumidores? Realmente como consumidor te quedas exclusivamente con la información que ya está digerida. Te ponen un video con imágenes, un cierto candidato hablando y exclusivamente que te quedas en eso. Lo que tenemos que hacer como jóvenes, si tienes tu teléfono celular, tienes libros, tienes el periódico, es ir más allá de lo que te da la información. Es checar si esa información es verdadera, si no lo es, quién lo dice y con qué intención lo dice. Es lo que tenemos que verificar nosotros como consumidores de la información. Mónica. Luego Carlos y luego vamos de este lado. Creo que hablar tan positivamente de las redes es importante, pero también es importante ver las desventajas y las redes sociales son la primer distractor que hay. Ya hay encuestas de que pasamos más de 5 horas todos los jóvenes en redes sociales, en Facebook, Twitter, etcétera. Y si esas horas las invirtiéramos en, no sé, ver las propuestas que tienen los candidatos, en ver qué pasa con tu ciudad y qué puedes ofrecerle, yo creo que haríamos un gran cambio. Carlos. Muchas gracias. Pues a todos mis homólogos, realmente les quiero comentar que depende mucho de la persona de la que esté consumiendo eso. O sea, realmente sí, ok, pasamos 5 horas. Sin embargo, ¿acaso todos los presentes pierden su tiempo viendo cosas sin sentido? Gatitos que te hagan reír. Realmente no, yo difiero. Realmente me considero una persona que divide esas 5 horas, yo creo que en un 60-40%. Pero coincidiendo con esto que dices, Carlos, y entendiendo que cada quien tiene que hacerse cargo de su dieta de información, ¿no? Que me parece un concepto importante de yo tengo mi tiempo y tengo mi dispositivo y yo decido en qué lo utilizo y qué tanta información de calidad le pongo, qué tanta información chatarra le pongo.
que también a veces te divierte y no pasa absolutamente nada, como te echo un buen pedazo de pastel, pero también comes ensalada de vez en cuando, ¿no? O al revés. Pero, ¿qué piensas del debate público? Más allá de tu experiencia, porque esta conversación de pronto en redes se vuelve tierra de nadie, ¿no? Sí, sobre todo el debate público realmente depende mucho de la corriente que uno quiera seguir. Volvemos a la misma idea, de izquierda, derecha o de centro, ¿no? Entonces, la gente que quiere consumir información de cierta corriente lo va a seguir haciendo. Pero Y ¿cómo si romper quiere- eso? Justamente, ¿cómo evitar que nos encerremos en estas burbujas? La forma de romperlo realmente es que dentro de las mismas redes sociales, no ser tan cerrados a una idea, empezando por ahí realmente, siempre tener en claro que tenemos la libertad de expresión y que tenemos derecho a estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algo que desafortunadamente se ha perdido. O sea, realmente si uno está en contra de una idea, siempre va a ser un atacado. Si está uno a favor, aplaudimos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces realmente primero tenemos que romper ese esquema y ya después de que rompemos el esquema dentro de la misma red social, tenemos que nosotros como jóvenes aceptar todos los puntos de vista que tengan todas las personas, sin importar lo que sea. Muy bien, Carlos. Eduardo, creo que acá, David. Bueno, respecto a estas visiones, yo creo que no hay que perder de vista el contexto en el que nos encontramos. Ahorita pondré una palabra que quizá lo explicite, pero a veces, y pasa con muchas cosas, con los alimentos, con el campo, se tiene visiones muy románticas, ¿no? Y con los medios pasa lo mismo. Sí, los medios son una herramienta de libertad de expresión y que la revolución tecnológica, eso no lo pongo en duda, pero también hay que ver que los medios son un negocio. Y sí, la regulación es importante, pero pues también hay que dejarle a la gente que decida qué quiere consumir, porque al final de cuentas al que consume y que cuesta y que, por ejemplo, la publicidad impresa en revistas cada vez es menor. Creo que ese es el punto principal, ¿no? Que los medios son muchas cosas, pero no, esto es un negocio y por eso la gente tiene poder sobre estos. También, el segundo punto que quisiera decir, ahorita pues en este contexto, en parte de la visión romántica, pues lo antisistema está de moda. Y lo antisistema no son los medios tradicionales, sino lo antisistema pues, son las redes sociales, claro. por esta misma inercia, ¿no? De no, sí, es la revolución está la tecnológica y demás, que sí tiene mucho de cierto, pero digo, tampoco hay que excederse con esta visión romántica. Y bueno, ¿de qué contexto hablo? Me parece que es el contexto de la globalización y las redes sociales dan un espacio para que los temas de las minorías pasen a la mesa de las mayorías. Creo que eso es algo que es crucial, el contexto globalizado. ¿Y como qué minorías? Grupos terroristas, pero también emprendedores, Sí, claro. pequeños productores. Tanto todos para aquellas, bien como para mal. Exactamente. Y ya lo último es, bueno, cerraría reiterando, ¿no? O sea, que finalmente es un negocio en gran parte, no creo que eso esté mal. Y creo que eso es lo que no hay que perder de vista, el contexto global y que nosotros tenemos poder de decisión no solo por regulaciones, sino tan simple como quitarle un me gusta a una página. Claro, Cris. Sobre el tema de la democratización de las redes, de las comunicaciones, yo creo que funcionan mejor o tienen más éxito las noticias que apelan a los sentimientos, porque, bueno, estamos en la era de la posverdad, que de hecho el diccionario Oxford lo tomó como la palabra del año 2016, porque… Que es un término, por cierto, peligrosísimo. Yo digo que la posverdad es una mentira con smoking. O sea, es la misma mentira de siempre, pero con traje como de académico, llegó la posverdad, ¿no? Pero es muy grave, porque justamente tiene que ver con esto que tú apuntas, la posibilidad de que da igual, que todo es igualmente verdadero, cuando no necesariamente es así. Y a veces tiene la misma, o siempre tiene la misma repercusión, o el mismo impacto, o incluso más, un blogger que un medio de comunicación muy importante. Y en este sentido yo soy un poco más pesimista. Yo no creo que el electorado en las elecciones que están próximas del 2018 vaya a elegir el camino más responsable. Creo que esa democratización, si bien tiene muchos puntos a favor, creo que estamos viendo como por el momento el lado en contra de esa democratización y nos estamos yendo pues a un lugar en donde hasta los mismos medios de comunicación que consideraríamos como serios o los grandes grupos de medios ya están recurriendo a este tipo de periodismo de escándalo en vez de periodismo de investigación. Ya. A ver, José. Y Ramón. Sí, igual, pues retomando varios puntos, tú preguntabas, por ejemplo, ¿cómo romper justamente con la afiliación de una persona hacia cierto medio de comunicación, ¿no? Que luego pasa, perdón, nada más, que el típico de, pues es que yo no conozco a nadie que haya votado por ese partido.
Claro, porque si sigues a pura gente Sí, claro. que piensa como tú, que vive, te cuesta mucho trabajo de pronto entender resultados que pasó porque tú te construiste una realidad a partir de esta posibilidad de curar tus propios contenidos, ¿no? De seleccionar qué querías ver. Y que es algo que no es ajeno a ninguno de nosotros. No, claro. O sea, justamente creo que a veces hace falta como que abrir mayores panoramas y creo que justamente los medios de comunicación son una plataforma para generar justamente un mayor criterio dentro de la población. Pero bueno, retomando el punto acerca de lo que se comentaba, de cómo romper justamente con esa afiliación de una persona hacia cierto medio de comunicación y automáticamente descalificar al resto, pues creo que justamente deviene del mismo punto que ya había planteado antes, ¿no? O sea, la misma objetividad de medios de comunicación debe aplicarse para que justamente todos estén en el mismo plano. Porque justamente, o sea, digo, no Pero está ¿quién mal. determina quién está en qué plano? Porque en el caso de los medios es muy fácil decir, si ustedes tres son los medios, pues a ustedes los vigilamos y vemos cómo se comportan. El propio INE tiene, por ejemplo, este sistema de monitoreo en este momento, ¿no? En el campo de lo digital se vuelve mucho más complejo. Sí, no, esto. yo no estaba tanto hablando del campo de lo digital, pero, o sea, justamente como grandes medios de comunicación se han digitalizado, pues creo que conlleva la misma responsabilidad Claro, tanto en ya. medios tradicionales como que en tienen que medios comportarse ahí digitales, ¿no? también con la objetividad. Exactamente, y creo que justamente tiene que basarse en la objetividad de la información. Digo, al final la noticia es la misma, la información es la misma, ¿por qué tenemos que agregarle tendencia a una nota, ¿no? O sea, creo que tiene que haber cierto rigor en el sentido de cómo En el entendido de que a veces la misma nota que para ti es buena, para él es mala, ¿eh? Exactamente. Esa es la Y complejidad. justamente son, creo que las secuelas de que los medios vean eso como un negocio, porque automáticamente el público es visto como un mercado, entonces hay que venderle esa información conforme a lo que ellos quieren. Muy bien. Entonces creo que si todos estuvieran en el mismo plano de objetividad de la información, con un rigor bastante claro, ¿no?, acerca de la información que están transmitiendo, creo que justamente se puede empezar a romper eso, tanto en medios tradicionales como Con en medios digitales. Bueno, vamos a un último corte para regresar con los comentarios con Ramón, con Julio, y para conocer también su perspectiva del próximo, bueno, de este arranque ya de campaña electoral. ¿Qué esperan y cómo se van a vacunar frente a la desinformación? Que sabemos ahí va a estar. Pero vamos a ver esta opinión y regresamos con una última ronda de comentarios en torno a la información y los procesos electorales. Todos los candidatos y precandidatos tienen en este momento un equipo en redes sociales y tienen cuentas en donde puede uno comunicarse con ellos. Creo que es importante que los jóvenes estén conectados con las personas que están generando estas propuestas y que dialoguen. Algo muy importante en este sentido es entablar conversaciones. No es criminalizar a los candidatos, no es reclamarles, es preguntarles, es platicar con ellos y es pedirles que pongan atención a las cosas que a nosotros nos interesan. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar. Porque mi país me importa, yo tengo que formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo. El INE informa el resultado del monitoreo de la UNAM a noticiarios de TV y radio sobre precampañas de elecciones federales 2018. El tiempo destinado en minutos a cada partido del 14 al 24 de diciembre fue: PAN 473, PRI 707, PRD 482, PT 389, Partido Verde 385, Movimiento Ciudadano 352, Nueva Alianza 459, Morena 753, Encuentro Social 653. Consulta monitoreo2018.ine.mx.
Vamos a seguir con esta discusión sobre los medios, las redes. Y Julio, tú tenías algo que decirnos sobre este tema. Sí, claro. Creo que en esta parte también lo que influye un poco son las ideologías, ¿no? Porque, por ejemplo, normalmente es común ver que en los medios, bueno, más que nada en las redes, en esta parte, por ejemplo, de las descalificaciones, se inventaron términos, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto de... Las etiquetas, ¿no? Ajá, las etiquetas, ¿no? El feminazi, ¿no? Sí, El derechairo, ¿no? El chairo. Y todo eso, o sea, al final tiene una idea, tiene una lógica, ¿no? Porque justamente desde ahí, desde lo que tú piensas y desde tu criterio, entonces estás siendo logotipado, ¿no? Entonces creo que en ese sentido las ideologías pues sí influyen en este proceso. Por supuesto, porque además ahí yo diferiría un poco lo que dice José, entendiendo la exigencia de objetividad en los medios, no somos personas libres de filias y fobias. Y normalmente buscamos justamente pues, corrientes con las que nos identificamos y que nos van reforzando esta visión del mundo, ¿no? Y claro, parte de los retos es cómo le hacemos para abrir nuestra mente más allá. ¿Querías decir algo, Ramón? Y luego vamos acá también con Erika. Sí, claro. Con Dafne. Bueno, creo yo que ahorita los candidatos tienen un gran reto, que ese es el de emprender un nuevo modelo de la utilización o el empleamiento de sus propuestas en medios digitales. ¿Qué esperarías ver para que no sea la misma propaganda que te llega por radio y por tele que te llega ahora a Facebook? ¿Qué esperarías ver de los actores en ese plano? Que involucren a las personas, que realmente salgan ellos tratando de ceder la palabra a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, buscando abarcar bajo un sentido realmente de acercamiento a toda la comunidad, un uso mejor de las redes sociales en ese sentido, publicar un mensaje bajo ese concepto. Obviamente siempre poniendo la verdad y sus propuestas. Como tal, hablaban algo de la transparencia y creo yo que sin duda la transparencia es un progreso para cualquier sociedad y para cualquier nación que busca de manera democrática buscar ese crecimiento y anhelar pues establecerse como una nación en potencia. Creo yo sin duda que también es un riesgo manejar una transparencia teniendo tan segmentado todas las comunidades y toda la población como lo viene siendo en México. No es lo mismo abarcar una población como lo viene siendo de Irlanda del Norte, como tal en México, porque acaparamos muchas sociedades y comunidades que pues conforman todo nuestro entorno nacional y evidentemente tocan parte de los indígenas, como tal ahorita de los lacandoneses, con este proceso, con el proceso del INE, ¿no? De que se sentían desplazados porque la única forma de votar era bajo un medio digital, ¿no? Entonces creo yo que… En el caso de las firmas, ¿no? Sí, en el caso de la recolecta de las firmas. Entonces creo yo que si vamos a buscar emplear medios digitales, primero debemos de estar seguros de que el mayor porcentaje de la población puede participar en este tipo de información. Ya. A ver, Erika, Luna, Erika y Dafne. Seguimos. Sí, pues saltando un poco, yo creo que con lo que decías de que sí ha sido un progreso la implementación de las redes sociales, yo creo que sí, pero tanta información, tanta saturación hace que se nuble la información, hace que la veracidad sea más difícil de comprobar, ¿no? Entonces, yo creo que desde aquí tenemos que partir para poder, nuestro trabajo es saber de dónde viene la información, para poder así tener una buena crítica y un buen debate. Ya, Erika. Que además me gusta esto que plantea Luna, ya un poco enfilándonos hacia el cierre, es decir, en este entorno que hemos descrito, donde los medios tienen sus propias broncas, pero las redes tienen su propia complejidad, pues cómo navegar en este proceso, cómo enriquecer el debate público a partir de estas herramientas. Ya decías tú, pues el tema de la conciencia, digamos, de qué estás consumiendo. Erika, ¿qué tendrías en ese sentido? Sí, bueno, también me gustaría hablar sobre la participación que va a tener como la FEPADE o la regulación que va a tener sobre la veracidad, o también cómo van a regular, sobre todo para poner la veda en sus redes sociales, que muchos de ellos no los cumplieron, por ejemplo, en el caso de que se vuelve otra vez México, muy complejo, ¿no? Porque tienes tantas cuentas que no son las oficiales, pero son tantas cuentas, pero sobre todo quién va a tener la responsabilidad, ¿no? Tenemos el community manager o bien al candidato. Y también me gustaría invitarnos a los candidatos que se vuelvan más creativos en ese sentido, ¿no? Porque nosotros sí consultamos más redes sociales, nos la pasamos todo el tiempo ahí. Entonces, me gustaría que vieran, por ejemplo, el caso de
el candidato de Francia, quien hizo hasta hologramas, ¿no? Para poder representarse en cada uno. Y te resulta hasta atractivo. Entonces, ¿por qué no acudir a esos medios o esas nuevas tendencias de tecnología? Hay que utilizarlos, hay que explotar. Digo, si la gente no va porque te sigue, pues al menos va para ver qué es un holograma, ¿no? Podría ser una buena idea. Dafne. Bueno, principalmente lo que yo creo que debería de hacer los nuevos candidatos es que deben demostrar los resultados que han logrado en su trayectoria, pero no solamente dando publicidad para el beneficio de ellos, sino para lo que puede ser y lo que va a lograr la sociedad junto con ellos, es lo que yo pienso. Pues, Efren. Rápido, para que pueda hablar más gente. Yo creo que hemos estado hablando de lo mismo, pero también yo siento que esto es una situación que va más hacia la casa, en agregar una cultura de información crítica. O sea, tiene que venir desde la casa ese deseo de decir, ¿sabes qué? Oye, no te satisfagas con el único que veas, ¿no? Tienes que ver más allá. Yo siento que eso va por ahí, va en la casa. Y además, yo siento que las redes sociales también, o sea, además de dar publicidad, también te permiten organizarte mejor. Yo siento que va más por ahí. Lo puedes ver con muchos ejemplos mundiales, como es que han logrado revoluciones, Twitter, o sea, por ahí. Y yo siento que estoy muy de acuerdo también con que debería ser medios para todos. O sea, no es tanto el único medio, pero debería ser medios para todos. Y tú escoges cuál quieres. O sea, así de sencillo. No podemos empatar todas las ideologías de todo el mundo porque es imposible. Pero yo siento que sí, o sea, aceptar la diferencia que tenemos como país y como sociedad. Y eso, una vez que se logre, pues viviremos mejor, en mi opinión. Pedro. Bueno, yo también agregaría 2 herramientas que yo creo que serían fundamentales para que los ciudadanos puedan informarse de mejor manera. Una es el pensamiento crítico, que ya más o menos lo tocaba Efren de una cierta manera, que es qué propuesta sí es viable, qué propuesta no es viable, por qué sí, por qué no, y cómo se llevaría a cabo esa propuesta, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Y la otra, la duda, ¿no? Y no solo directamente con los candidatos, sino también con los medios y cómo presentan la información. Ok, se hace una cierta declaración, pero esa declaración se puede tergiversar y se puede manipular de muchas maneras con todos los medios. Ok, entonces yo dudo y yo voy y busco la declaración directamente y veo cuál es el enfoque que le quería dar, por ejemplo, el candidato o el aspirante en esa situación en particular. Me gusta mucho esto que dice Pedro, ahí vamos con Jesús y Cris, porque yo diría que, retomando esto que planteas, cuando ves una información que no te suena lógica, verifícala. Y cuando veas una información que te suena lógica, verifícala 2 veces. Porque es más fácil que te metan un gol en algo que ya estás predispuesto a creer, a que te metan un gol en un tema que de antemano tú ya tienes una postura más crítica, ¿no? Justamente las fake news se tratan de incluir algún tema con cierta credibilidad o algo que sí haya pasado. Un ejemplo para no meternos, más prosaico, para no meternos en temas de algún político en específico, el de los payasos asesinos en Ecatepec, ¿no? Que mucha gente lo compartió, pero va respaldado o va sustentado con base en algo que verdaderamente está ocurriendo, que es una ola de inseguridad muy fuerte en ese municipio en específico y en ese estado. Sobre lo que decías de la información, yo creo que el exceso de información lo que lleva es a desinformar y a que los ciudadanos y el electorado se hastíe de tanto bombardeo que hay. En el caso específico de lo que empezó hoy que estamos grabando el programa es la precampaña, tantos spots, yo creo que ya no es la forma. Creo que se están replicando las formas que ya están comprobadas que no funciona, que ya está comprobado que es lo que hastía al electorado y que lo lleva a no participar. Y tenemos que ser más heterorreferenciales. Lo que decían algunos compañeros que en otros países funciona de otra forma, creo que quizá tendríamos que voltear hacia esos lados y no solamente a lo que hemos venido haciendo desde hace muchos años. Y termino con una frase, la mejor forma de decir es hacer. Así que yo creo que los políticos deberían de dedicarse a realizar acciones y eso eventualmente se va a traducir y va a tener una repercusión en los medios de comunicación. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, queridos jóvenes. Me encanta que se quede con ganas de participar, esa es una buena señal. Pero me quedo con muchas de las cosas que han dicho que me parecen muy importantes. Aquí hemos escuchado mensajes para los medios, en términos de transparencia, de reclamos de objetividad, mensajes para las empresas también, para las empresas incluso digitales, en términos de que son un negocio, pero que también tienen una responsabilidad, mensajes para los actores políticos
que aprendan a utilizar estas herramientas, que sean más transparentes, que sean herramientas más de conversación y no unidireccionales, y por supuesto mensajes para nosotros mismos como consumidores de información, que seamos más críticos, que pongamos la duda, la pregunta frente a lo que nos estamos presentando, que creo que además estas herramientas que ustedes han dicho, pues las vamos a utilizar mucho durante los próximos meses. Gracias por supuesto a quienes nos acompañaron en este programa especial. La invitación, como siempre, a que sigan a través de Central Electoral, de las redes sociales y en la página del Instituto Nacional Electoral, en estos ejercicios que estamos realizando para escuchar las opiniones de los y las jóvenes mexicanas. Gracias por acompañarnos y hasta luego.